Presentamos TVU Noticias Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a repasar los titulares del día de hoy. Hoy le daremos a conocer las reacciones ante la decisión del organismo, entiéndase la Comisión Antidistorsiones, sobre la sobretasa al acero chino. Ponga atención a la siguiente cifra, porque a nivel nacional existen 285 alcaldes y solo 60 alcaldesas. ¿Qué está ocurriendo con la paridad en cuanto a cargos municipales? Pasemos a repasar los detalles en el informe de Flavio Araneda. Quedan menos de 7 meses para el próximo proceso de elecciones. Frente a esto, la Asociación Chilena de Municipalidades evidenció que en el último periodo, 2021-2024, 285 hombres están en cargos de alcaldes versus solo 60 mujeres como alcaldesas, que representa el 17% a nivel nacional. Acá en el Biobío conocemos de cerca el trabajo de aquellos municipios que son liderados por mujeres y su visión con respecto a la equidad en espacios políticos. Yo creo que es necesario relevar que en Chile solo tenemos un 17% de mujeres en los gobiernos locales, un 17% de alcaldesas, lo que es un bajo porcentaje. Y ahora, considerando de que los partidos políticos en las primarias en general tampoco están apoyando a mujeres, nos preocupa aún más. La situación en la región del Biobío es peor aún. De las 33 comunas solo tenemos 4 gobiernos locales de mujeres. Es necesario potenciar escuelas de liderazgo, darle los espacios a las mujeres para que podamos tomar las decisiones públicas. La doble función que cumplimos las mujeres y también la dificultad que existe muchas veces para poder acceder a los espacios de poder relacionados con cómo se toman las decisiones al interior de los conglomerados políticos, hacen que esta decisión sea difícil para las mujeres. Por eso que esperamos que en las próximas elecciones muchas más mujeres puedan participar, y no solo participar, sino además ser... Esta realidad del bajo porcentaje en representación de mujeres en cargos políticos fue parte de las movilizaciones feministas durante los últimos años en Chile, que colocaron en la palestra una situación que tiene una raíz en el acervo cultural. Si bien hoy en día hay más mujeres influyentes en el mundo de la política y todo eso, falta más conocimiento, así que eso más que nada. Estamos avanzando, pero falta mucho por avanzar. Y pienso que las mujeres como que trabajan mejor, no denigrando al hombre, pero es más meticulosa en todo lo que hace. Soy profesora y en los liceos también veo que generalmente los propios estudiantes, cuando escogen líderes, escogen a figuras masculinas porque se llevan mejor, porque son porque se creen más y cosas así. Entonces tenemos que nosotros desde la casa empezar a empoderar de a poquito a las niñas. Existe una brecha que, pese a la irrupción de la organización feminista que marcha desde el 2016-2017, donde efectivamente, incluso en la Cámara de Diputados, cuando se pide que la mujer ingresa a los espacios de decisión y de poder, ellos, en vez de disminuir la cantidad de hombres, amplían el número para que no ceden sus espacios de poder como diputados, pero sí incorporan más mujeres. El análisis corresponde también a la región latinoamericana, comprendiendo las conductas culturales históricas que tienen similitud en varios países del Cono Sur. En Cuba, por ejemplo, del 100% de personas que lideran municipios, solo el 47% son mujeres, cifras que van a la baja. Por ejemplo, pensemos en las dirigentes de organizaciones más básicas, como por ejemplo las vecinales, tienden a ser mujeres, pero lamentablemente que cuando se producen espacios de poder y espacios donde tienen que llegar a la papeleta, eso finalmente no se produce, principalmente por decisiones de partido. En el ámbito de las concejalías, el 33% son mujeres y el 66% son hombres en puestos de concejales. Una muestra más de los desafíos que tiene la sociedad en torno a la representación paritaria en cargos políticos. Bueno, ahora mismo nos dirigimos a nuestro sector de Video Wall porque ya está
Todo listo y dispuesto para nuestra entrevista del día de hoy y para ahondar un poco en la materia de la ciencia, la tecnología, importantes noticias a nivel nacional. Me acompaña el día de hoy el doctor Pablo Catalán, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de TVU Noticias Central. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, primero partamos con la noticia importante a nivel nacional porque hay un cambio dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, y usted forma parte de este consejo, profesor. Antes de hablar de lo que son los mismos trabajos, las proyecciones, ¿cómo recibe esta noticia a nivel personal también? Bueno, uno siempre tiene que dejar la parte personal un poco de lado. En este caso lo veo como un servicio al país, en una orgánica que fue creada hace ya casi 20 años en el gobierno del presidente Ricardo Lagos y que ha tenido destacadas personalidades como parte del Consejo, ya sea dirigiendo. El primer presidente del Consejo fue Edgardo Benninger, hace ya, como bien decía, más de 20 años. Y uno se siente honrado porque es un órgano bastante neutro, de discusión, yo diría, teórica práctica, de un nivel, no es por mi persona, pero de un nivel de responsabilidad alta, en función de los conocimientos que se pueden aportar a través de las trayectorias y las experiencias. Bueno, también comparte con mucho conocimiento con otras personas que también consolidan este mismo comité, profesor, cómo asumir el desafío derechamente. Desafío, podemos decirle, como no sé cuál podría ser la descripción correcta que lo podríamos asignar. Yo creo que es una responsabilidad. Responsabilidad. En función de entregar el conocimiento que uno puede tener en lo que son las políticas públicas en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, en un formato respetuoso, de discusión abierta, donde participan actores relevantes del ámbito público, del ámbito privado y del ámbito académico. Bueno, a ahondar un poco en cómo funciona un poco el Consejo, porque de acuerdo a la información que está disponible, está el Consejo Nacional, que ese también trabaja de manera un poco, podríamos decir, asesora de manera directa a lo que es la misma presidencia, y de ahí se desprende hacia el Consejo Interministerial de Ciencia y Tecnología, y eso se deriva finalmente a los ministerios de Tecnología, Educación y Economía. Bajo esa línea, dentro de esta renovación, hay varios objetivos que se están tratando de consolidar en las diferentes carteras, profesor. En estos momentos, ¿cuál podría ser la dirección en la cual se va apuntando en particular? Hoy día el Consejo está embarcado en, yo diría, dos caminos. Uno que tiene que ver con una orientación al desarrollo sustentable en función de las futuras nuevas industrias de base tecnológica que necesita el país. Y el segundo, más bien un enfoque ecosistémico, que se deriva de la estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que se ha desarrollado en los últimos años y que viene más bien de la gestión con mucha fuerza de parte del presidente Álvaro Fischer, presidente del Consejo me refiero, o sea, quien lo encabezaba en el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera. Y el presidente Boric lo que ha hecho es, en un acto de responsabilidad, ha tomado continuidad sobre lo que se venía trabajando anteriormente y ha profundizado lo que tiene que ver con la orientación al desarrollo sostenible. Una de las características principales del Consejo es justamente, y que es muy importante en política pública de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, es dar continuidad a la política pública en función de acuerdos sociales amplios. Y el Consejo tiene como misión, en parte, generar lineamientos estratégicos que sean acordados por los distintos agentes que son propios del ecosistema de innovación nacional. Y en ese sentido, la voz del sector privado, la voz del sector público y lo que podamos aportar quienes estamos en la academia es relevante en función de lo que son los lineamientos de política pública, el diseño, la implementación y su evaluación. Bueno, también es importante considerar, esto no se desprende de manera inmediata, pero también hay un fuerte vínculo con lo que se está haciendo, no solamente con las carteras ministeriales, sino también con las mismas seremías, las secretarías regionales. En esa línea, profesor, ¿usted conoce la misma realidad en ciencia y tecnología desde su correspondiente bajada local? ¿Cómo se utiliza esa experiencia y se utiliza como ejemplo para poder abordarlo dentro del mismo Consejo? ¿O cómo se espera abordar? Lo primero es decir que, al menos en nuestra región, existe una masa crítica de alto estándar. Los procesos de formación de personas en distintos ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación son de alta calidad en la región del Biobío, en particular en nuestra casa de estudios y en otras casas de estudios amigas y hermanas que funcionan en la región del Biobío. ¿Qué es lo que nos falta? El segundo capítulo, que es la construcción de un ecosistema dinámico de innovación. Y ahí es cuando entran, por ejemplo,
las empresas, los emprendedores y todos los agentes que participan de la construcción de nuevas industrias de base tecnológica. No basta solo con tener una alta capacidad de investigación y desarrollo instalada en regiones o en el país también, sino que lo que nos muestra la evidencia es que en una segunda etapa se necesita una masa crítica de emprendedores grande y al mismo tiempo las condicionantes que permiten la construcción de negocios tecnológicos. Eso significa políticas que sean amigables hacia la construcción de negocios en un ambiente de sustentabilidad alta, por cierto que sí, pero que sean amigables hacia la construcción de negocios y de industria. Y al mismo tiempo que existan aquellos pilares, particularmente en el ámbito financiero, que se necesitan para la construcción y la comprensión de los procesos propiamente tal en la consolidación de emprendimientos tecnológicos. Tenemos una gráfica que nos gustaría repasar, profesor, que hemos preparado y que también desprende un poco los trabajos o los desafíos regionales derechamente en la estrategia nacional de lo que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como podemos ver, se va desprendiendo de diferentes áreas y en esta oportunidad uno de ellos son de los mismos desafíos estratégicos. A ver si es que podemos pasar adelante de esta misma gráfica para poder abordar lo que es el fortalecimiento de las mismas tomas de decisiones, que también va derechamente de la mano con lo que es la descentralización de la ciencia y de la tecnología. ¿Cómo se podría abarcar eso considerando la nueva organización de este consejo? En base a la institucionalidad. Claro. Tenemos que pensar que años atrás, y producto de las discusiones que se dieron en el Consejo Nacional de Innovación en ese momento, nosotros no contábamos con una institucionalidad científica tecnológica, institucionalidad pública me refiero. Derivó en parte en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tenemos hoy en día, y al mismo tiempo en la consolidación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la ANIT. La toma de decisiones se ve respaldada siempre y cuando nosotros tengamos masa crítica por una parte, toma de decisiones claras y transparentes, de manera que, por ejemplo, los procesos de adjudicación que nacen de proyectos de instrumentos de política pública, tienen el resultado y el efecto esperado. Ahora seguimos un poco hablando, pasamos a la segunda lámina, que también va de la mano con la infraestructura y equipamiento. Importante también destacarlo, no todos se desentienden del uno y el otro, como que está todo conectado, en este caso infraestructura y equipamiento, que también podríamos decir que está, en este caso, buscar el aumento de, obviamente, la investigación científica, trabajar con mejores presupuestos. ¿Eso cómo se abarca desde el mismo consejo, profesor? Si nos puedes indicar. Con una comprensión conceptual de cómo se consolidan los ecosistemas de innovación. La primera etapa demanda justamente infraestructura y equipamiento, mayoritariamente muchas veces cuando los países no son maduros lo suficientemente tecnológicamente hablando, de parte del Estado. El Estado quien financia la instalación de capacidades de investigación y desarrollo. ¿Podríamos decir que uno de los próximos desafíos del Consejo en esta instancia? Siempre ha sido un desafío, no solo ahora. Es la gran pregunta que tiene el país, o una de las dos grandes preguntas, en mi opinión, que tiene el país en este ámbito. La instalación de capacidades de investigación y desarrollo mediante, por ejemplo, la respuesta a preguntas de infraestructura y equipamiento. Y eso es el rol del Estado. En un principio, cuando el país no tiene una industria tecnológica consolidada. Después, cuando surgen las industrias tecnológicas ya consolidadas, como decía antes, los porcentajes de financiamiento varían. ¿Por qué varían, Carlos? Porque, en primer término, son las empresas nuevas que nacieron las que traen consigo modelos de negocios distintos, que en la propuesta de valor, en el ítem central, dependen de desarrollar tecnología por su propia cuenta para sobrevivir. Y por último, pero no menos importante, las potencialidades de colaboración y confianza, porque claro, muchos de estos proyectos uno piensa en el Estado como uno de los principales individualidades o instituciones derechamente que aporten en la innovación tecnológica, pero generar estas relaciones de colaboración, de confianza con el público privado también es algo que se dimensiona. ¿Cómo se hace cómo se planifican esas estrategias? Bueno, la confianza es una palabra clave cuando hablamos de ecosistemas de innovación o de ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación. Finalmente, lo que nosotros debemos buscar como país es que no sea el Estado el principal financista de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tiene que ser el sector privado. Pero para que el sector privado sea el principal financista tienen que darse varias condiciones. En primer término, lo que comentaba antes, que sean empresas que dependen del desarrollo tecnológico para subsistir o para tener margen de utilidades.
Y lo segundo, tienen que existir patrones de confianza altos, que permiten a su vez el surgimiento de una masa emprendedora grande, que a su vez son esa masa emprendedora la que construye las nuevas industrias de base tecnológica. Aquellos países y regiones que tienen patrones de confianza bajos difícilmente logran ecosistemas de innovación activos. Es muy complejo para ellos. ¿Por qué? Porque desde la base de la pirámide las personas no confían en una en la otra y eso se va transmitiendo a los patrones de confianza entre los distintos agentes. Entonces el pilar fundamental en estos momentos es generar esta industria o modernizar derechamente el ambiente tecnológico a nivel nacional completamente. En este ámbito no hay bala de plata, es multidimensional. Hay preguntas que tienen que ver con el rol del Estado en el financiamiento de la instalación de capacidades de investigación y desarrollo. Hay preguntas que tienen que ver con la aceptación de que tenemos que tener una masa y la creación de una masa emprendedora alta y también que tenemos que construir patrones de confianza entre la industria, el sector público y la academia mejores de los que podemos tener hoy en día. Bueno. En esa línea, sin duda, bastante importante lo que se está abordando, profesor. Sin duda vamos a estar expectantes a lo que va a ser el trabajo del Consejo de la Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Agradecer nuevamente su presencia el día de hoy, profesor Catalán. Agradecer que haya estado en esta edición de TVU Noticias Central. Muchas gracias, Carlos. Nosotros seguimos con nuestro informativo y en el Día Nacional del Emprendimiento conocimos un par de historias, pero también el rol de los medios de comunicación para potenciar algunos de estos emprendimientos. Pasemos a ver los detalles en la siguiente nota. Cada martes el matinal Siempre Juntos de TVU está dedicado al ecosistema del emprendimiento. Son cerca de 1000 las personas que han pasado por el estudio de nuestro canal, relatando sus historias y mostrando sus productos. Uno de ellos es Germán, con réplicas de barcos en miniatura, algunos criollos, otros extranjeros, pero todos son creaciones propias. Una pasión de niño. Como una necesidad, yo creo, de jugar, ya, desde muy niño. Con desafíos, pero cumpliendo una pasión. Ponerle amor a lo que uno hace, porque en el fondo es algo que nace de uno, ¿cierto? Y obviamente ponerle ganas y obviamente, como en todas cosas, hay momentos buenos, momentos no tan buenos, pero en el fondo es mantener siempre esa confianza y esas ganas de que algún día todo va a mejorar. Una realidad compartida y que es reconocida por comunidades, sobre todo en el Día del Emprendimiento. Diferentes expresiones, ideas que a la vez son un sustento. Mejorando la calidad de tus productos, ¿cierto? Mejorando la calidad del trabajo, siendo cada vez más fino en tus terminaciones. Entonces eso es lo que yo creo que los desafíos es mejorar cada día, que el producto final sea mejor. A nivel nacional existen cerca de 2 millones microemprendedores, cifras que se desprenden de la 7ª encuesta de microemprendimiento, muchos que buscan diferentes mecanismos para poder surgir y para ello es importante conocer estrategias y herramientas. Aprendizajes disponibles también en la Universidad de Concepción. Los desafíos está asociado a cómo son capaces de articularse, con las reales necesidades de la industria y para eso es necesario conocer lo que la industria necesita. Por lo tanto, ahí el rol de Incubautec es clave porque tenemos que conocer lo que necesita la empresa. Actualmente la incubadora de la Universidad de Concepción es la número 1 según Corfo y está ubicada entre las 10 mejores del mundo, de acuerdo al benchmark UV Global. Somos la plataforma que apoya el emprendimiento en la Universidad de Concepción. En realidad, nuestro aire se respira emprendimiento. Es decir, apoyamos a aquellas personas que desean comenzar con una idea de negocio para poder entregarle todas las herramientas que necesitan. Jorge Bizama es el gerente de UDEC Capacita, organismo donde se crean experiencias de aprendizaje únicas e innovadoras. ¿Cuáles son algunos consejos para las personas que quieren emprender? Uno es conocer bien a tu cliente, es decir, a quién le estás vendiendo, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus dolores, es decir, que podamos resolver realmente un problema. Y para aquello, generar herramientas que permitan articular, que permitan sistematizar y sobre todo que permitan registrar datos. Hoy en día uno de los mayores desafíos que tiene el mundo del emprendimiento. El emprendimiento como motor del cambio y crecimiento en una sociedad. Consejos y ejemplos que sirven para motivar a más personas a emprender, así como lo hace día a día Germán. TVU Noticias Central. Desde
Desde marzo hasta junio de 2024, abramos la puerta al censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. Yo le voy a abrir la puerta al censo. Conoce más en censo2024.cl. TVU Noticias Central. ¿Qué tal, amigas y amigos que nos acompañan a través de las pantallas de TVU? Mi nombre es Aníbal Torres, periodista de Diario Concepción, donde como todos los martes repasamos las principales noticias que se han tomado en la agenda económica, laboral, productiva de la región del Biobío. Pasando inmediatamente con las informaciones, y es que ya se realizó la primera transferencia en la región del Biobío y a las otras regiones de nuestro país del royalty minero. Esto se concretó a través de un fondo puente establecido por el gobierno, donde la transferencia correspondiente a este año 2024 es solo la mitad de lo que se va a recaudar durante el año 2025. En específico son 7.348 millones los que llegaron a 30 de las 33 comunas de la región del Biobío. ¿Por qué solamente 30? Porque Concepción, San Pedro de la Paz y también Talcahuano quedan fuera de este Fondo de Equidad Territorial, ya que son comunas que no dependen tanto del Fondo Común Municipal y pueden generar sus propios ingresos. Dentro de los recursos que fueron transferidos a estas comunas se destacan, por ejemplo, Los Álamos, cuyo presupuesto con esta transferencia creció alrededor de un 4%. También se destaca Quilaco, que llegó a crecer dentro de su presupuesto con esta transferencia casi un 7%, un 6,99% para ser más exactos. Otra comuna que también se destacó fue San Rosendo, cuyo presupuesto creció alrededor de un 5%, casi llegando al 6%, y también Tirúa, cuyo presupuesto creció un 5,15%. Esto fue destacado por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, quienes señalaron que no se había realizado algo de esta forma desde hace casi 10 años, donde se realizaron una transferencia importante a comunas tanto mineras, no mineras y también rezagadas de nuestro país. Dentro de los detalles que entregaron desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en voz de la propia subsecretaria, fue que se van a establecer distintos mecanismos de control. Desde la subsecretaría van a establecer un seguimiento activo de estos recursos y a pesar de ser montos de libre disposición para los municipios, se estableció que estos dineros no van a poder ocuparse ni ejecutarse para el pago de deuda. Otro punto bastante fundamental que señalan desde la subsecretaría es que los municipios posteriormente van a tener que rendir los gastos en los que se ocuparon cada uno de estos recursos, y también más adelante se va a poder disponer de una plataforma online donde la ciudadanía también va a poder desarrollar un seguimiento. Desde la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío destacaron esta medida, que se haya podido concretar la primera transferencia, ya que muchas veces tienen que recurrir al gobierno regional, al gobierno central, incluso también a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para poder acceder a distintos recursos para distintas iniciativas que son de importancia para las comunas. Como ya lo había señalado anteriormente, para el año 2025, en donde se va a poder recaudar
de forma concreta lo del royalty minero, se está de alguna forma estableciendo que van a poder acceder al doble de los montos transferidos en esta primera instancia, ya que se va a poder recaudar lo total correspondiente al royalty minero, ya que uno de los compromisos que se había establecido por parte del gobierno con la aprobación de este royalty minero es que para el 2024 se iba a establecer un fondo puente donde las comunas iban a poder tener acceso por primera instancia a estos recursos, y ya para el 2025 van a poder acceder al doble. Volvemos a recordar, son 7.348 millones los que llegaron a la región del Biobío para 30 de las 33 comunas que la componen. Pasando a otras informaciones que también se han tomado en la agenda económica, está lo que de alguna forma está ocurriendo con el puerto de Coronel, con las distintas movilizaciones que se están desarrollando en este terminal portuario. Y es que según estadísticas, cifras que entregaron desde la Seremia de Economía, la afectación económica para la región sería de un promedio diario de 90 millones de dólares. Este promedio se establece en base a las cifras de exportación que registró el puerto de Coronel durante el año 2023, las que bordean alrededor de los 5.000 millones de dólares, y en base a eso se establece esta afectación económica. También otro punto fundamental que señalaron desde la Seremia de Economía es que el terminal portuario es el que más exporta dentro de la región del Biobío hacia otros países, por lo cual el hecho de que esté detenida sus operaciones puede generar afectaciones aún más grandes para la región del Biobío, considerando el carácter portuario que tiene nuestra región, pero en específico con el puerto de Coronel. Distintos gremios han manifestado su preocupación frente a la situación, ya que el hecho de que siga con sus operaciones paralizadas durante más días puede de alguna forma ir recrudeciendo aún más la situación económica en la región del Biobío, que se ha visto ahí sujeta por lo que está ocurriendo con Huachipato, con pescadores artesanales, y que ahora también se suma desde hace más de 18 días la paralización de operaciones en el puerto de Coronel por distintas circunstancias que han ocurrido con los trabajadores eventuales dentro de este terminal portuario. 90 millones de dólares es la afectación para la región del Biobío en un promedio diario, según cifras establecidas por la Seremi de Economía de nuestra región. Esas son las principales noticias que se han tomado en la agenda económica, productiva, laboral y también de royalty minero en nuestra región del Biobío. Usted no se mueva de las pantallas de TVU porque nosotros ya volvemos con las noticias. TVU Noticias Central. Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. Librería Giorgio.ce. Más barato, imposible. Lo logramos de nuevo. Por segundo año consecutivo, somos la fibra más premiada de Chile y Latinoamérica. Certificado por UCLA InPerf. Sé parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva. 800 megas por solo 14.990 pesos. Válido solo por abril. Contrata en tumundo.cl o llama al 600 9100 900. Mundo, la fibra más premiada al alcance de todos. TVU Noticias Central. Volvemos de la pausa, seguimos con informaciones de la Universidad de Concepción, porque fue el día de hoy donde se inauguró el año académico de la Dirección de Posgrados UDEC. Hoy se realizó la ceremonia inaugural del año académico 2024 de la Dirección de Posgrados, el organismo encargado de gestionar, administrar, sancionar, coordinar y controlar las actividades universitarias relacionadas con la formación de graduados a nivel de doctor y magíster, así como también de especialistas en las áreas de salud. El nombre de la actividad fue Un nuevo capítulo en nuestra trayectoria, y estuvieron exponiendo Gabriel León, bioquímico y doctor en biología molecular, Paulina Asman, astrofísica, y Rodrigo Pulgar. Pasemos a escuchar algunas de las intervenciones de lo que fue esta inauguración del año académico.
tenemos más programas de magíster y doctorado que años de vida de la universidad y seguimos creciendo. Y además especialidades médicas en este tiempo. Profesionales, académicas y académicos que gracias a esta formación y a la contribución que realizan facultades y departamentos hacen día a día con su labor tener mayores capacidades y en consecuencia con mayores beneficios para las personas que atienden. Por ello, quiero resaltar la relevancia de este momento con programas que abarcan todas las áreas del conocimiento. Lo hacemos porque refleja el compromiso de la Universidad de Concepción con la excelencia académica y la formación integral. Hoy día vengo, como directora general de la primera empresa de base científica tecnológica en tecnologías cuánticas en Latinoamérica y que estamos compitiendo a nivel global. Y nacimos acá. Y manufacturamos acá y estamos diversificando la matriz productiva de nuestro país desde aquí, desde la Universidad de Concepción. Pero eso es ciencia. Esta actividad paciente, metódica, que lentamente nos permite entender mejor cómo funciona el mundo. Y esa es una gracia notable. Somos los únicos animales, hasta donde yo sé, que tienen esa habilidad de darse cuenta de que están en este planeta y tratan de entenderlo. Y eso es fantástico. Es un gran, gran trabajo, que habitualmente culmina cuando publicamos papers. Bueno, ahí están entonces algunas de las intervenciones. Siguiendo con la información, la Dirección de Posgrado UDEC este 2024 cumple 50 años y también debe velar porque los programas cumplan con los requisitos exigidos por la institución y los organismos pertinentes, asegurando excelencia académica y el cumplimiento de estándares de calidad que conduzcan a la acreditación nacional e internacional. Felicidades a todo el equipo, la bienvenida para esta nueva generación y pronto estaremos conociendo más de la historia de esta repartición en la UDEC. Durante el día de hoy en Lota se realizó la conmemoración del cierre de la empresa estatal Enacar, una empresa que fue el símbolo y también la llave que permitió el desarrollo de la comuna de Lota. Pasemos a ver los detalles de las actividades en el siguiente informe. La Empresa Nacional del Carbón fue parte principal del desarrollo económico local y hoy se encuentra así. 27 años han pasado desde su cierre y las historias que quedaron viven en quienes fueron protagonistas. Para entrar a la calle Carbón era harto bajo la entrada y iba entrando con material semi agachado y me cayó un toscón en la cabeza. Me azotó contra una defensa de fierro y el cual quedé inconsciente y al final me sacaron mis compañeros. Fue un 16 de abril de 1997 cuando Enacar cerró sus puertas definitivamente, pero que hasta el día de hoy es parte de la memoria, más aún con las recientes situaciones de Fanalosa y la siderúrgica Huachipato. Vamos a tener una fuerte necesidad de reconvertir mano de obra. Eso significa recapacitar, significa recalificar o reubicar. Claramente va a haber un segmento de personas donde ese proceso de recalificación quizás sea más lento. Por lo tanto, en ese caso, el Estado tiene que tener una focalización, un mapeo de cómo se va a comportar esta mano de obra en el mediano plazo. Personas que han perdido su fuente laboral que exigen reparación. Porque la verdad las cosas que se los prometió aquí, en este caso con el cierre de la mina Carbón, no resultó y tendríamos que en forma personal buscar una fuente de trabajo. Cierre de emblemáticas empresas nacionales que no solo hemos visto en la región del Biobío, sino que también en otras zonas y rubros. El presidente actual, Gabriel Boric, nos entrega una cantidad no menor de pensiones, más de 300 para Lota. Entonces con eso
prácticamente después de la tristeza, de la pena de saber que nos cerraron la mina y que hoy día se haga justicia. Solicitudes de ayuda que se han extendido por casi 3 décadas y que hoy reciben respuesta con más de 300 pensiones vitalicias. Las minas y finalmente de ENACAR es algo más que un índice económico, porque es poner fin a más de 100 años de historia, de una identidad, de una cultura que es propia de esta región. Por lo tanto, el cierre generó un gran impacto, no solamente por la desocupación, sino que también por el desmantelamiento de toda una cultura familiar. Una empresa histórica, personas que han quedado en la memoria, un rubro que en algún momento fue el combustible para el motor económico de Chile y que le otorgó identidad a la denominada cuenca del carbón. Bueno, ahí está un poco el detalle de los diferentes trabajos e iniciativas que se han tratado de impulsar para tratar de reponer la situación que generó el cierre del yacimiento de Lota en el año 1997 y posteriormente el cierre de ENACAR. Respecto a esto y el legado histórico que tiene la empresa o la identidad de ser un minero del carbón, conversamos con la académica Laura Benedetti, la profesora asistente del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Los detalles en la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información. Contamos historias. Bueno, la historia de Lota no se entiende sin la explotación carbonífera. Precisamente hoy día estábamos recordando con algunos estudiantes que son las primeras labores mineras las que van a ir configurando este pueblo que tiene un sello y una función que es el mundo del carbón. Por lo tanto, el cierre de las minas y finalmente de ENACAR es algo más que un índice económico, porque es poner fin a más de 100 años de historia, de una identidad, de una cultura que es propia de esta región. Por lo tanto, el cierre generó un gran impacto, no solamente por la desocupación, sino que también por el desmantelamiento de toda una cultura familiar. El entrevistado, ¿cierto?, hablaba de que fue inminente, hablaba de una historia, hablaba de profundos vínculos que se gestaron rememorando a Baldomero Lillo, tanto en Subterra como en Subsole. Por lo tanto, todo giraba en torno a la mina. Todos los ritmos urbanos giraban en torno a la mina, por lo tanto se lapidó la cultura popular minera. Además de eso, que bueno, también rescatando los mismos registros de Baldomero Lillo, se hablaba de explotación infantil, o sea, es una historia bastante trágica, pero que en el largo plazo también significó el desarrollo. De hecho, uno siempre rescata el caso de la familia Cousiño, de que en parte sí estaban los beneficios para los trabajadores y si bien era una situación de bastante precariedad, se veía un modelo de industria que era muy poco habitual verlo o que quizás muy poco verlo replicado en otros sectores de Chile. De hecho, Lota, podríamos decir que hasta fue pionero en esa línea. Claro, ahí va a ser clave. Y aquí no podemos vincular o desvincular más bien la historia de Lota del movimiento obrero. La gran huelga es la de 1920, que de alguna manera remece la administración y ellos establecen el primer departamento de bienestar a nivel latinoamericana. Con la primera generación de asistentes sociales llega allí doña Berta y establece el modelo del paternalismo industrial como una forma de intervención de la empresa hacia el tejido social. ¿Cómo evitamos la conflictividad? Entregando o regulando la entrega de viviendas, fomentando la creación de escuelas. De hecho, las escuelas de Lota no se entienden sin esta compañía. Obviamente hay una idea de domesticación también. Se genera esta comunidad empresarial. Exacto, de cómo la industria a través de prácticas paternalistas busca la contención.
Si nosotros miramos la historia, claro, hay una contención, pero si hay algo característico es la reivindicación. Ahora, adelantémonos un poco a lo que fue fines de la década del 90. El expresidente Frey anuncia el cierre no de Enacar propiamente tal, del yacimiento de Lota, y por lo mismo el Pirquén Carlos Cousiño, que era que estaba presente en Enacar. La verdad es que uno mira a los 90 como una época un poco distante, pero la realidad del país ya era prácticamente insostenible poder levantar nuevamente el negocio del carbón completamente, y muchos, por lo menos de acuerdo a la misma declaración, decían que era mucho más barato traer del carbón de afuera que estar fabricando el carbón a nivel nacional, entiéndase en Enacar en este caso. Claro, una de las explicaciones que se dio fueron los altos costos de la producción. Y en función de eso, efectivamente, fue un duro golpe para los mineros propiamente tal, para la comunidad. Yo recordaba, porque era mechona en esa época, mechona del Departamento de Historia, entonces el impacto que generó el anuncio. Y evidentemente, como recordaba el entrevistado anterior, no hubo una planificación, tanto que anunciara paulatinamente la limitación de turnos o la creación de un plan de reconversión laboral atingente a la población minera, al ethos del minero del carbón. TVU Noticias, somos información, contamos historias. TVU Noticias Central. En esta ocasión es revisar el avance y además que esto funcione como una instancia de difusión de qué es lo que están haciendo los proyectos. Estos proyectos son proyectos institucionales, por esa razón son de relevancia para ver hacia dónde está marchando la Universidad de Concepción. Ha permitido conocer los principales hallazgos, algunos nudos críticos, y por supuesto también nos permite conocer y visualizar la forma en que estos proyectos están plenamente alineados con nuestro plan estratégico institucional y cómo pueden existir oportunidades de encuentro para justamente avanzar en las proyecciones de cada uno de ellos. Levantar las necesidades en la línea de innovación social, levantar necesidades, establecer una metodología de levantamiento de necesidades y que se pueda aplicar a la docencia de la universidad, y coordinándolo también con la acción del voluntariado, que la idea es que se articule justamente con estas necesidades levantadas en innovación y que se pueda trabajar en la propuesta de soluciones con los voluntarios en las mismas comunidades. Entonces el trabajo se está haciendo en las propias comunas y no aquí dentro de la universidad. Dentro de las proyecciones estratégicas se destaca el proceso de incorporación de las acciones del sello de igualdad de género PNUD en el marco del plan estratégico institucional, es decir, que las distintas reparticiones se apropien de las acciones, las integren en sus planificaciones estratégicas y a partir de ahí las institucionalicen y les den continuidad. TVU Noticias Central. Volvemos de la pausa y uno de los temas a nivel nacional ha sido la situación de la Comisión Antidistorsiones respecto al caso de las sobretasas, los salvaguardas de Huachipato. No olvidar que la empresa está solicitando un 25%. Para tener más detalles de lo que ha estado ocurriendo, pasamos a tomar contacto con Edgardo Vargas. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy buenas noches. A la espera y particularmente la región del Biobío, cómo no en Talcahuano, en donde desde el año 1950 estaba operando la siderúrgica Huachipato. Tenemos una serie de gráficas que queremos compartir con ustedes con información a esta hora de la noche cuando son las 20:45. Todavía no hay información en torno a lo que ha sesionado la Comisión Antidistorsiones.
Pero ¿cuál es el origen de esta comisión y la importancia, el trabajo que realiza? Bueno, en el año 1981 comienza como una comisión de subvenciones en una temática que era incipiente para nuestro país y en donde las exportaciones, ¿cierto?, eran sumamente relevantes, pero donde no había mayor regulación. Año 1986, comisión encargada de investigar existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas. Se iba cambiando de título, se iba avanzando en algunas normativas, pero no fue hasta la década de 1990 cuando se crea la Comisión Nacional, ya con una categoría mucho más relevante y donde, ojo, el presidente es el fiscal nacional económico, algo, ¿cierto?, que se mantiene hasta el día de hoy con todos sus integrantes. Y en el año 1993 ya aparece la facultad de poder recomendar medidas antidumping, un término que seguramente ustedes han escuchado muchísimo, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas antidumping? Para eso vamos a ir a nuestra próxima gráfica porque es necesario que primero conozcamos, ¿cierto?, qué es lo que es el dumping. Y tal como aparece en esos iconos y aquí en la definición, es una práctica que utilizan algunas empresas de manera desleal para exportar sus productos a diversos países, pero cobrando menos de lo que se cobra en el territorio nacional. Por lo tanto, por eso se dice en términos comerciales que es una competencia desleal. Y eso puede dañar la industria local del país importador, creando una dependencia de las importaciones. El ejemplo es claro, lo que ha pasado con el acero chino, y no solo el acero chino, sino también otros tipos de acero, como por ejemplo el mexicano, en donde también se han presentado algunas alarmas o algunas recomendaciones. Así que ese es el dumping, esta práctica de algunas empresas, en este caso empresas chinas con el acero, que bajan sus precios por diversos motivos. También hay diversos tipos de dumping y eso afecta a otras naciones. Vamos ahora con la gráfica que contrarresta lo que es el dumping, el anti-dumping. Bueno, es cuando los países ponen una alerta, una medida o acción para proteger la industria del país importador y permitir lo que queremos, ¿cierto?, una competencia justa. No puede ser que en nuestro país no exista esa diferenciación. Ya ha pasado con otros rubros, lo conocemos de cerca con Bellavista Oveja Tomé, con las textiles, ¿cierto? También ha pasado con el calzado. Quizás lo de Enacar, que hoy también tuvo un día muy especial porque se cumplieron 27 años del cierre de las minas, se aleja un poco, pero también hay algunas situaciones que durante la historia, ¿cierto?, hicieron que esa industria no se mantuviera de manera estable. Hay otras razones de fondo, pero quiero ejemplificar en que es el Estado el que tiene que salvaguardar, otro concepto que ustedes han escuchado seguramente, lo que tiene relación con el precio justo y la competencia leal. Vamos a la siguiente gráfica, seguimos avanzando un poquito de historia. 25 de noviembre de 1950, ahí se inaugura la planta de Huachipato y el título en esa época era Chile entra en una nueva etapa de desarrollo económico. Quedémonos aquí un poquito porque recordemos que nuestra zona tuvo el terremoto de 1939 que dejó gran parte de la zona en el suelo. Ahí se crea también la Corfo, la Corporación de Fomento, que hoy es clave también para diversos proyectos a nivel nacional, y con todo ese desarrollo industrial en 1950 ya se inaugura la planta Huachipato. Miren esa imagen, por favor, lleno de gente, la inauguración, incluso Monseñor Alfredo Silva Santiago, arzobispo de Concepción en aquella época, fue a bendecir la planta siderúrgica. Reza la historia, las publicaciones de la época, que fueron 3 días de fiesta. Concepción estaba de fiesta. ¿Y por qué Concepción? Porque antes no había tanta diferencia de comunas, no existían gran parte de las comunas del Gran Concepción. Hubo una tremenda migración desde las zonas rurales hacia Talcahuano particularmente, y también hacia Concepción. Fue increíble la cantidad de asentamientos, campamentos en ese instante, luego poblaciones. Ahí, por ejemplo, se compra por parte de la CAP el Fundo Las Higueras y se forma la Villa Presidente Ríos, que hasta el día de hoy continúa. Vamos a la siguiente lámina porque así se anunciaba lo que iba a hacer el presidente, ¿cierto?, Gabriel González Videla. Va a inaugurar hoy sábado 25 de noviembre de 1950 la planta siderúrgica Huachipato de la Compañía de Acero del Pacífico como parte del Plan General de Industrialización del país que realiza la Corporación de Fomento de la Producción, ¿cierto?, en aquel entonces. Y aparece también una imagen en la parte inferior, por el que no lo alcanzan a ver ustedes, pero es ahí está, ¿cierto? Es todo
todo el cuerpo de uniformados que estaba inaugurando la planta ese día. Insisto, dicen los titulares, las notas de prensa, que fue una fiesta para Concepción. Evidentemente hubo una recepción, un cóctel, todo eso documentado, y además la alegría por la generación de empleos, la cantidad de migrantes, de mano de obra extranjera, principalmente norteamericana en aquel entonces, y lo que les señalaba también del campo a la ciudad para poder llevar a cabo ese trabajo. Fue una tremenda oportunidad laboral. Bueno, desde el año 50 hasta 2024, 73 años, ya para los 74, la compañía ha sido fundamental para el desarrollo, destacándose con un acero de calidad y durable además en el tiempo. El acero, que es renovable infinitamente. Bueno, todo este contexto a propósito de que no ha habido hasta ahora informaciones de lo que hoy sesionó la Comisión Antidistorsiones, ese esperado porcentaje, ¿cierto?, que están allá en Huachipato expectantes a conocer. Tenemos una declaración del gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz Warner, precisamente por la demora. Hay mucha incertidumbre, hay angustia. A esta hora de la noche, 20:50, todavía no hay un pronunciamiento. Ha dicho extraoficialmente el ministro a dirigentes de Huachipato que esto todavía no lo puede dar a conocer a propósito de los pasos que se tienen que llevar a cabo. Escuchemos la reacción de la primera autoridad regional ante esta demora. Pero es lo que esperamos todas las personas de la región del Biobío, y es que el resultado del trabajo de la Comisión Antidistorsiones sea notificado lo más pronto posible y que el contenido de la resolución sea favorable a las expectativas que tenemos, que se decrete un arancel de 25% para las barras y un 33% para las bolas de molienda de cobre. Eso es lo que esperamos. Necesitamos que la notificación sea rápido, porque ya llevamos prácticamente un mes desde que se anunció la primera resolución de la comisión y que la empresa Huachipato inició la suspensión de sus funciones. Ya hay 100 trabajadores contratistas que están cesantes, ya hay una cantidad importante, casi 60 empresas que han sido notificadas también del término de sus contratos. Todas las informaciones que hemos ido dando a conocer aquí en el canal de televisión de la Universidad de Concepción con este tema que nos parece de suma urgencia, de suma importancia. Sin ir más lejos, el día lunes en la noche tuvimos un programa especial, ayer, con distintas miradas económicas, sociales y también desde el interior de Huachipato, los efectos que podría generar el cese definitivo de la compañía más importante de acero de nuestro país, que no es primera vez que se ve en peligro. Esto ya viene hace varios años, y no es solamente el acero chino, como lo decía hace un rato, son también otros países y otras problemáticas las que se han ido generando a propósito de estas medidas de antidumping. Vamos a estar a la espera, evidentemente, en las próximas horas de lo que ocurra, y mañana, a contar de las 9 horas, en la primera edición de TVU Noticias, les vamos a contar todos los detalles y reacciones. Vamos a estar también, por supuesto, con las personas que están en la dirigencia de los trabajadores y trabajadoras de Huachipato, pero también con la ciudadanía, porque este es un tema regional, un tema relevante e incluso, sabemos, con efectos nacionales. Carlos, es lo que podemos informar a esta hora de la noche, 20:52. Volvemos contigo para cerrar esta edición central de TVU Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias por ese informe. Mañana en nuestro noticiero AM todos los detalles y otras reacciones que vamos a estar abordando en mayor profundidad. Pasamos a repasar el tiempo de manera inmediata, a ver qué nos depara los próximos 3 días en la región del Biobío. Y de esta manera pasamos a repasar el tiempo por las pantallas de TVU, a ver qué nos depara los próximos 3 días en algunos puntos de la región del Biobío. En este caso, en Concepción, el día miércoles va a cambiar un poco el panorama, va a estar parcialmente nublado, 21 de máxima, 12 de mínima. El día jueves va a estar nublado, 19 de máxima, 11 de mínima. Y el día viernes va a estar nublado con algunos atisbos de sol, pero con 18 de máxima, 12 de mínima en la capital regional del Biobío. Nos movemos a la provincia del Biobío, Los Ángeles. El día miércoles va a estar parcialmente nublado, 22 de máxima, 7 de mínima. El día jueves nublado, 21 de máxima, 6 de mínima. Y el día viernes va a haber nubosidad con algunos atisbos de luz, 18 de máxima, 10 de mínima para Los Ángeles. Y por último, Lebu, el Golfo de Arauco, el día miércoles va a estar parcialmente nublado, pero también van a caer las lluvias, chubascos podremos decirle, 19 de máxima, 11 de mínima. Jueves nublado, 17 de máxima, 10 de mínima, y el día viernes
También parcialmente nublado, 16 de máxima, 11 de mínima en la Ciudad del Viento. Con estas informaciones estamos despidiendo esta edición de nuestro noticiero central. Nos vemos en una próxima entrega. Hemos presentado TVU Noticias Central.